Hola, hola, bienvenidos a este canal. El día de hoy vamos a tocar un tema de mucha importancia en la química orgánica o también conocida como química 2. El tema se trata o se llama composición porcentual o centesimal, que es muy importante y se basa en la ley de las proporciones constantes, o mejor conocida como la ley de Proust, donde dice que todos los elementos de un compuesto siempre se van a encontrar en la misma proporción, tratándose de una fórmula precisa. Siempre va a ser, es decir, en esta fórmula siempre va a tener la misma proporción o el mismo porcentaje el carbono, y siempre se va a encontrar el oxígeno en su misma proporción. Bueno, para este cálculo es importante que nosotros conozcamos una fórmula que es esta para el cálculo porcentual, y también podemos realizar otro cálculo a partir de los porcentajes. Una vez teniendo los porcentajes, yo puedo calcular la fórmula empírica y más adelante también calcular lo que se llama fórmula molecular, que es la fórmula real de un compuesto. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar con este tema o con los procedimientos. Y para ello les mencionaba que es importante tener en cuenta esta fórmula, donde me pide la masa atómica total del elemento, y lo voy a dividir entre la masa molar o peso molecular, y al final lo voy a multiplicar por 100. ¿Qué otra herramienta necesito? Pues yo necesito una tabla periódica donde pueda yo encontrar el peso atómico o la masa atómica de los elementos que me están pidiendo. Por ejemplo, tengo este compuesto que es el CO2. Lo voy a separar en carbono y oxígeno porque son los dos elementos que están presentes, y lo único que voy a hacer es voy a buscar en la tabla periódica el peso atómico o masa atómica del carbono, que son 12, la masa atómica del oxígeno, que son 16, 12 por 1. ¿Por qué por 1? Porque solamente se encuentra presente una vez en la fórmula. ¿Por qué 16 por 2? Porque se encuentra dos veces el oxígeno en la misma fórmula. Entonces 12 por 1 son 12, 16 por 2 son 32, 12 más 32 son 44. Este sería mi masa molecular, o mejor conocido como peso molecular. Pero no nos piden eso, nos piden el cálculo porcentual. Por lo tanto, me voy a ir a la fórmula y me dice masa atómica total, en este caso del carbono. Si voy a calcular el porcentaje del carbono, pues necesito la masa atómica del carbono. Entonces prácticamente serían 12 entre la masa molecular, que sería esta, la total, y voy a tener 12 entre 44 por 100, me da 27.27%. O sea que esto es lo que le corresponde al carbono. Para calcular el del oxígeno solamente tengo que dividir, obviamente, el peso atómico del oxígeno, que son los 32, y dividirlo entre el 44, que es el peso molecular, multiplicado por 100 me da 72.72%. Ahora, para comprobar si mi operación ha sido la correcta, lo único que tengo que hacer es sumar los dos porcentajes y me debe dar un aproximado a 100. Si me da un 95 o un 90%, quiere decir que hay algún error en el cálculo. Me debe de dar 99.98, 99.94, no debe de variar mucho, y si varía son por las décimas o centésimas. Vamos a ver otro ejemplo, la cual se encuentra en su guía de estudio, que es el del Na2CO3. Sodio, carbono y oxígeno. Sodio, carbono y oxígeno. Me voy a la tabla periódica una vez más, busco la masa atómica de cada uno, que sería 23, 12 y 16. 23 por 2 porque tengo dos veces el sodio, 12 por 1 porque se encuentra una vez el carbono, 16 por 3 porque son tres veces el oxígeno, y me da un total, la suma me da un total de 106 gramos mol, que sería esta parte la masa molecular de todo este compuesto. Acuérdense que el peso molecular o la masa molecular es la suma de las masas atómicas. Por lo tanto, sería 46 más 12 más 48 son 106. Repetimos otra vez el procedimiento aplicando la fórmula, y es
para el sodio 46 entre 106, para el carbono 12 entre 106, para el oxígeno 48 entre 106. ¿De dónde salen los 106? Pues es la masa molecular que ya habíamos obtenido antes. Multiplicado cada uno por 100, me va a dar un valor de 43.39%, para el carbono 11.32, para oxígeno 45.28, y la suma de todo me debe dar un aproximado a 100. Entonces, vamos a seguir con otro tema que se deriva del mismo, que se llama fórmula empírica o molecular, fórmula empírica o mínima, que es la representación mínima que tiene un compuesto, y para ello nos dan dos datos importantes. Uno, que son los porcentajes, ¿no? Nos pueden dar porcentajes o también nos pueden dar la masa en gramos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Obviamente, identificar los elementos y sus porcentajes. Por ejemplo, me están dando para fósforo 43.65, para oxígeno 56.36. Lo primero que hago es dividir los elementos y hacer un cálculo por separado para cada elemento. El fósforo lo divido 43.65% entre su masa atómica. Me voy a la tabla periódica y su masa atómica es de 31. Me va a dar 1.4. Para oxígeno, 56.36%, que es el porcentaje entre su masa atómica del oxígeno, que son 16, me va a dar 3.5. Entonces, ¿qué prosigue? Una vez que yo ya tengo estos datos, lo que me dicen los pasos es que voy a buscar cuál de los dos es menor. En este caso, el menor es 1.4 y voy a dividir a cada uno de ellos entre 1.4. Por eso aquí me queda 1.4 entre 1.4 me da 1, 3.5 entre 1.4 me da 2.5, y prácticamente estos serían mis subíndices para la fórmula. Pero como me da con números decimales, lo que voy a hacer en este caso es redondear. Cuando es 1.001, pues lo redondeo a 1. Cuando ya pasa a un número mayor como 1.5 o 1.7, se multiplica ya sea por un número par o un número impar, dependiendo, para que me den números enteros. Aquí multipliqué por 2, 2 por 1 son 2, 2 por 2.5 son 5, y ya tengo números enteros, y lo único que voy a hacer es anotar el fósforo con su subíndice 2 y el oxígeno con subíndice 5, y me queda mi fórmula empírica. Un ejemplo diferente es el que tenemos más abajo, pero este ejemplo lo que nos da, aparte de los porcentajes, nos da una masa molar. ¿Por qué nos da una masa molar? Porque también nos están pidiendo encontrar la fórmula molecular. Aparte de la empírica, también nos pide encontrar la fórmula molecular. Por lo tanto, se repite el mismo procedimiento, se separan los elementos, carbono, hidrógeno y oxígeno. Se divide el porcentaje o la masa en gramos entre su peso molecular o entre su masa atómica, sería 80 entre 12, porque la tabla periódica me dice que su masa es de 12, 8.2 entre 1, porque su masa atómica es de 1, 11.8 entre 16, porque su masa atómica es de 16, y hacemos la división y me da 6.6, 8.2 y 0.73. ¿Cuál? El siguiente paso es cuál de los tres es menor, pues 0.73. Dividimos cada uno entre 0.73 y me va a dar 9, 11 y 1. Nos dan números enteros, no tenemos que redondear nada. Lo único que tenemos que hacer es formar la fórmula. ¿Sale? Carbono 9, hidrógeno 11 y oxígeno 1. Pero como nos piden una fórmula molecular y la fórmula para calcular dicha, valga la redundancia, la fórmula molecular nos pide dividir la masa molar, que es la que nos dan de 270, entre la masa de la fórmula, la masa atómica de la fórmula, o sea, de la fórmula empírica. Para esto tenemos que hacer tan sencillo, tenemos que calcular el peso molecular o la masa molecular de la fórmula empírica, divido carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Sale? 12
porque así aparece en la tabla periódica, por 9. 1 por 11 porque son 11. 16 por 1 porque solamente es 1 y me da un total de 135. Si hay alguna duda sobre esta parte que es peso molecular o masa molar, podemos revisar otro video. Y divido 270 entre 135. ¿Por qué 270? Porque es la masa molar del compuesto real. Y 135 porque es el peso molecular de la fórmula empírica y me da 2. Este 2 lo voy a multiplicar como subíndice a todos los subíndices de la fórmula empírica. 2 por 9, 18, 2 por 11, 22 y 2 por 1, 2. Por lo tanto, esta sería mi fórmula molecular. Entonces, sin más preámbulos, espero que les haya gustado este video y que sea de su agrado y que se les facilite mucho este tipo de cálculos que tienen por complicarse. Entonces sería todo por hoy. Gracias, hasta la próxima.